Esperamos que estén pasando un muy buen día. Mi nombre es Brenda Karina González Pérez y el día de hoy les hablaremos sobre el tema de ácidos nucleicos. Mi equipo está conformado por Cristel Aguilar Martínez y Carla Valeria Chávez Linares. El propósito de esta actividad es lograr darnos cuenta del aprendizaje que hemos adquirido en el tema de ácidos nucleicos, analizar y corregir nuestros posibles errores mediante las evidencias que realizamos a lo largo de este parcial. Además, mostraremos gráficamente el dogma de la biología molecular. El conocimiento al que llegaremos será el de poder saber e identificar las partes del dogma central. Daremos a conocer la importancia de los ácidos nucleicos y proteínas para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros tiene miles de proteínas que nos ayudan a realizar las funciones diarias. Esta información detalla la estructura específica de las proteínas de nuestro cuerpo, almacenadas en un conjunto de moléculas llamadas ácidos nucleicos. Los llamados ácidos nucleicos, por estar ubicados inicialmente en el núcleo de las células, son macromoléculas, polímeros formados por monómeros repetidos, llamados nucleótidos, conectados por enlaces fosfodiéster. En la historia, fue descubierto por primera vez en el núcleo por el biólogo Friedrich Miescher en 1844 a 1895. Estaba estudiando glóbulos blancos y esperma de salmón y obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno y a un alto porcentaje de fósforo. Se llamó originalmente proteína nuclear porque se encontraba en el núcleo. Y unos años más tarde esa nucleoproteína se fragmenta y se separan los componentes proteicos y los grupos protéticos. Las estructuras químicas de nucleótido y nucleósido, los nucleótidos son la combinación de nucleósido y un ácido fosfórico que constituye un nucleótido y se establece un enlace fosfodiéster entre el grupo hidroxilo del carbono 5 y de la pentosa y el grupo carboxilo del ácido fosfórico. Lleva el nombre de la base que termina en -ilic y comienza con la palabra ácido acético. Si la pentosa es desoxirribosa, se te pondrá la palabra desoxi y será ácido desoxiadenoico. El nucleósido es la base nitrogenada más azúcar y si le sumamos un ácido fosfórico será un nucleótido. En las bases nitrogenadas son las de la purina y la pirimidina. En las bases nitrogenadas púricas son la adenina, la guanina y ambas forman parte del ADN y el ARN. En las bases y las citosinas. En el ARN son la citosina y el uracilo. La pentosa es un monosacárido de 5 átomos de carbono que puede ser la ribosa del ARN o la desoxirribosa del ADN. Depende de su nucleótido que tenga la ribosa o desoxirribosa y se le denominan ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos. La combinación de una pentosa y una base que contiene nitrógeno constituye los llamados nucleósidos. Si la base es pura, se establece un enlace N-glucosídico entre el carbono 1 y el nitrógeno 9 de la pentosa. Si la base es una pirimidina, se forma el enlace N-glucosídico en el nitrógeno. Si es carbonato de sodio, sus nombres básicos terminan con osina. Si es pirimidina, termina con idina. Y si la pentosa es desoxirribosa, se le agrega el prefijo de. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que contienen 2 o más átomos de nitrógeno. Biológicamente hay 6 bases principales que contienen nitrógeno, que estas se dividen en 3 categorías: las bases de isoxazina, las bases de purina y pirimidina. La adenina y guanina son purinas y la timina, citosina y uracilo son pirimidinas. El apareamiento de las bases. Un punto fundamental es que las bases nitrogenadas son complementarias entre sí. Dado que no hay timina en el ARN, se establece la complementariedad entre adenina y uracilo. La complementariedad de bases es la clave de la estructura del ADN y es de gran importancia porque puede llevar a cabo el proceso de replicación del ADN
y la conversión del ARN en proteína. Los enlaces de importancia en el tema uno de estos es el enlace N-glucosídico, que es el que se da en la unión de una base nitrogenada y una pentosa. El otro es el enlace fosfodiéster. En estos, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la unión de unidades básicas denominadas nucleótidos. Dicha unión se realiza mediante un tipo de enlace, este es el fosfodiéster. Las estructuras del ADN junto con el antiparalelismo, al ser una cadena de doble hélice, el ADN tiene dos hebras que son complementarias, ya que la adenina de una se une a la timina de la otra y la guanina de una se une a la citosina de la otra. Estas cadenas son antiparalelas, ya que el extremo 3' de una se une al extremo 5' de la otra. Aquí podemos observar la estructura del ADN y cómo se aparean nuestras bases. En el dogma de la biología molecular con los temas de replicación, transcripción y traducción. Bueno, en la replicación sus características generales son que la replicación es semiconservativa, las hebras del ADN se separan y sirven como plantillas. También se forman dos moléculas con una hebra original y una hebra con ADN nuevo y se codifica de 5' a 3'. Y las moléculas tienen la misma información genética. En el caso del paso 1, que es el desarrollado, bueno, en este las enzimas topoisomerasa llega a desestabilizar a la molécula de ADN para que después de la ADN licasa desarrolle la molécula y pueda ir rompiendo los puentes de hidrógeno que llegan las proteínas de unión monocatenario y mantienen las hebras separadas durante la replicación, y esto lleva a que se forme una burbuja de replicación. En el siguiente paso, que es el paso 2, pues es el apareamiento de bases, y en este la replicación se da de 5' a 3', que es en sentido contrario, y en la cadena que va de 5' a 3', que se llama cadena adelantada, que bueno, se considera que es fácil porque solo llega un cebador y de ahí la enzima de ADN polimerasa 3 que comienza a replicar, y esta enzima se identifica cómo se va a aparear las bases con los nucleótidos que correspondan a la hebra original. El paso 3 es el ensamblaje. Aquí el ADN polimerasa 3 quita a los cebadores y rellena los espacios donde estaban nucleótidos con polinucleótidos. Debido a los tramos discontinuos que se llaman los fragmentos de Okazaki, llega la ligasa, que es la que se encarga de unir todas las secciones replicadas, y de este modo continúa la replicación a lo largo de la hebra de ADN, debido a que se forman varias burbujas de replicación. Así que cuando termina el proceso, las hebras ya están listas para separarse de la hebra madre y continuar su proceso. La transcripción. La transcripción es el proceso durante el cual la información genética contenida en el ADN es copiada por un ARN mensajero. La transcripción es catalizada por una enzima que se llama ARN polimerasa. El proceso inicia separándose las hebras del ADN. En esta hebra hay un gen que nos interesa transcribir. Para eso llega la enzima helicasa a abrir la cadena y se va a pegar a un promotor, que es el que indica el inicio de esta secuencia. El promotor va a tener dentro una caja TATA, debido a que tiene una fuerte secuencia de adenina y timina. Dentro de nuestro promotor también existe un complejo de proteínas. La enzima ARN polimerasa 3 nos da la secuencia del ARN mensajero con sus respectivas bases. Adelante del gen encontramos una terminación, la cual nos indica en qué momento se dejará de copiar, además de que el enhancer que se encuentra antes del gen es el sitio que va a activar el proceso según las necesidades. El ADN nos da una cadena de ARN inmaduro. Este aún no está listo para salir del núcleo, entonces tiene que hacer un proceso de maduración para poder salir. Este consta en 3 etapas. La primera es el splicing, en la que el espliosoma quita los intrones que pueden estar en nuestro ARN mensajero para dejar solo a los exones. La secuencia bien codificada. Después de eso va el segundo paso, que es la CAP.
Aquí en la parte 5' llegan demasiadas guaninas metiladas para generar la estabilidad necesaria, mediante una capucha para entrar al ribosoma como una llave. En el último paso nos damos cuenta que el extremo 3' podría ser fácilmente degradado por enzimas, así que para que esto no suceda, llegan muchas adeninas a fortalecer nuestro ARN mensajero. Después de esto ya tenemos un ARN mensajero maduro y listo para continuar con el proceso de traducción. En la traducción llega el ARN mensajero por medio de la llave de guaninas metiladas, así entra al ribosoma, se coloca entre el sitio menor y el mayor del ribosoma. Una vez aquí llega el ARN de transferencia que trae la información en su anticodón para poder leer nuestros nucleótidos del ARN mensajero. Identifica cuáles son los nucleótidos que puede codificar para formar el aminoácido y aquí empieza la traducción. Llega otro ARN de transferencia y su anticodón lee los codones que siguen en el ARN mensajero. Aquí formamos otro aminoácido. Estos dos aminoácidos se unen entre sí mediante un enlace peptídico. La cadena se mueve de derecha a izquierda y así sigue sucesivamente la cadena de ARN mensajero hasta que llega nuestro triplete que codifica como alto y podemos formar nuestra proteína. Ahora que ya conocemos esto, es importante mencionar que una proteína siempre debe iniciar con el aminoácido metionina y para saber cuándo finaliza, los codones que nos pueden indicar esto son uracilo adenina guanina, uracilo adenina adenina, uracilo guanina adenina. Nuestra proteína final está compuesta por metionina, cisteína, fenilalanina, leucina, asparagina, lisina, serina, tirosina, treonina y el código genético que ocupamos para realizar los tres procesos fue este. Aquí se puede ver nuestra cadena de ADN, ARN mensajero, ARN de transferencia y los aminoácidos. Como sociedad mexicana es importante conocer nuestra genética, por lo que como equipo llegamos a la reflexión de que en la actualidad nosotros como sociedad mexicana tendríamos que estar al tanto de varios aspectos, los cuales son de gran importancia para nuestras vidas, tal como poder comprender la importancia de conocer nuestra genética, ya que de esta dependen de varios aspectos, tanto internos como externos de nuestro cuerpo, y a veces no tenemos ni la menor idea a qué tipo de enfermedades estamos predispuestos. Y la genética nos ayuda a explicar varios puntos, los cuales, algún ejemplo pueden ser lo que nos hace únicos, por qué los miembros de la familia tienen rasgos en común, por qué algunas enfermedades como la diabetes o el cáncer vienen de familia, la importancia de aprender nuestro historial de salud familiar para mantenernos sanos, porque en ocasiones si llegamos a ir al doctor, a algún hospital, clínica, nos piden el historial de salud familiar. Al comprendernos, comprendemos que estos influyen en todo, desde cómo nos reproducimos, cómo cultivamos los alimentos que comemos, hasta el tratamiento de enfermedades. Podemos saber qué riesgos tenemos de contraer una enfermedad y cómo reducir estos riesgos cambiando tal vez nuestros hábitos. Si comprendemos los genes del cerebro, con el tiempo seremos capaces de controlar las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer o la demencia. La prevención es importantísima para reducir el riesgo, evitar o atrasar que la enfermedad llegue y prolongar nuestra esperanza de vida, además de darnos una mejor calidad de vida. Bueno, hay enfermedades o condiciones con más riesgo de mortalidad en México, que es el número 1, que son las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos, que es el cáncer. Bueno, es posible que las personas con genes similares contraigan o no contraigan una enfermedad, y miles de enfermedades son el resultado de un cambio específico ocurrido en el ADN de un solo gen. Muchas de estas enfermedades, pues poco comunes, aparecen en las personas, y pues estas condiciones se dan por lo general cuando una persona nace con un gen mutado. Y ya para finalizar, a la conclusión que llegamos como equipo fue que pues gracias a la realización de esta actividad reforzamos conocimientos vistos en clase sobre las proteínas, además de recordar su estructura y características, por lo que ahora eso lo tenemos más claro. Lo que aprendimos y lo más importante que podemos rescatar es que pues para formar una proteína se debe de pasar por la replicación, transcripción y traducción, a lo que se le conoce como el dogma central de la biología molecular.
Sabemos que no solo se colocan aminoácidos como sea, sino que tiene que empezar con metionina para terminar con alguno de los codones que codifiquen para detener. También nos dimos cuenta de que la función, estructura e interacción que desempeñan las proteínas y los ácidos nucleicos en los seres vivos son fundamentales y de vital importancia para nosotros y para nuestro cuerpo. También nos dimos cuenta que es de vital importancia dentro del área de salud. Y eso es todo. Gracias.